Macasmaco, el primer medio de comunicación digital de la provincia, con el deseo ferviente de que el día de hoy tengan muchos éxitos en sus actividades personales. Comenzamos esta transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de Macas, en la Amazonía ecuatoriana. Y atención, hoy viernes 27 de febrero nos acompaña el doctor Edwin Jarrín Rivadeneira, asambleísta por Morona, Santiago. Ok, les invitamos a seguir la entrevista del día. Empezamos en breves minutos después de estos anuncios. Gran oportunidad de inversión en el corazón de General Proaño. Ponemos a tu alcance 2 terrenos exclusivos en una zona residencial de alta demanda, ubicados en las calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario, ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única. Atención, un terreno ubicado cerca al terminal terrestre de Macas y el centro de revisión vehicular. Esta es la oportunidad de adquirir una propiedad en la ciudad para establecer tu negocio, empresa o construir tu vivienda. Se trata de un predio de 452 metros cuadrados con ubicación privilegiada. En la zona se cuentan con los servicios básicos, totalmente plano y con documentos en regla. Dirección: Avenida Desiderio Andramuño y Avelino Jaramillo. Estás a punto de tener un terreno en una de las zonas con mayor desarrollo y plusvalía de la localidad. Para más información, comunícate al 099-554-0613, 099-8108-288. Inmobiliaria Nativa. Gracias, amigos, por convertirnos en una fuente confiable en noticias. Y hablando de noticias, todas las noticias de nuestra localidad e información de última hora la pueden revisar el momento que ustedes dispongan de tiempo. Además, conozca el reporte vial actualizado correspondiente al día de hoy. Revíselo, por favor. Y atención, hoy viernes 27 de febrero, Ecuador celebra el Día del Civismo, Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unidad Nacional y Día del Héroe Nacional. 4 momentos de contenido histórico que son parte de nuestra nacionalidad al conmemorar la batalla de Tarqui del año 1829 que cumplió, o más bien que cubrió de gloria a la patria. Saludos al país en esta fecha especial, a todos los ecuatorianos en las provincias de nuestra patria querida. Bueno, amigos, para culminar esta semana en el país se ha aprobado 2 proyectos de ley denominados por el gobierno nacional como urgentes. Para abordar este tema y acerca de sus alcances nos acompaña el día de hoy el abogado Edwin Jarrín, asambleísta por Morona, Santiago. Gracias por acompañarnos, mi estimado. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a Exprésate Morona Santiago, a su principal, Víctor Hugo Arévalo, a usted, Miguel Alfonso Parra, y a todos quienes hacen Exprésate Morona Santiago. Para mí es un verdadero honor poder estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Sumarme a la felicitación por el Día del Civismo ecuatoriano, pero recordemos que aquí en Macas tenemos un barrio, el barrio 27 de febrero, un barrio hermoso que lamentablemente ha sido siempre olvidado, marginado, pero hoy por hoy es uno de los barrios más importantes que tiene nuestra ciudad de Macas, a quienes les mando un abrazo, porque de alguna manera se celebra también el día de este barrio crucial de la ciudad de Macas, como es el barrio 27 de febrero. Mandarles un abrazo a Morona Santiago, al Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy para asistir y responder las interrogantes que usted
como periodista lo tenga. Perfecto, vamos en orden, vamos al grano, como dijera alguien, con el primer tema. Atentos, amigos. El pasado viernes, que contábamos 20 de febrero, es ya 7 días justamente, con 77 votos de los 77 que se necesitaban para pasar la norma, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocidos con la sigla GATS, ¿no? Con la que el gobierno del presidente Daniel Noboa reformó el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, COTAD. Bueno, conocemos, doctor Jarrín, que usted votó a favor de esta reforma. ¿Cuáles fueron las motivaciones para tomar esa decisión? Por favor, explíquenos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el señor presidente Daniel Noboa, a quien vengo respaldando, como ustedes conocen, no solamente desde que inicié las funciones como asambleísta, sino desde la campaña. Y uno tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Presentó un proyecto de ley de reforma al COTAD para que el 70% de los ingresos que entran dentro de los GATS cantonales y provinciales sean invertidos netamente en obra social, en obra pública, como es alcantarillado, agua potable, saneamiento, y el 30% sea destinado para temas de gasto corriente, como remuneraciones, como gastos para obras de carácter social, como por ejemplo niños vulnerables, ancianos desposeídos o discapacitados. Esto mereció no solamente el respaldo de los 77 asambleístas, de la cual, claro, con mi voto se respaldó, sino de todos los ciudadanos, bueno, no de todos, de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, toda vez que habían estudios de que ciertas alcaldías, ciertos consejos provinciales gastaban hasta el 63, hasta el 65% en festividades, en fiestas, en farras, en programas sociales. Aprovechaban que tenían esa autonomía supuestamente administrativa y financiera para comprar vehículos que sobrepasaban los $160,000, y por cada obra, hablemos así, obrita, que podían realizar, realizaban megas fiestas, contratando artistas ni siquiera de la localidad, sino artistas de fuera a pagos excesivos, lo cual pues constituyó la idea y la propuesta de nuestro primer mandatario de presentar esta reforma al COTAD para que nosotros como legisladores pongamos por fin un freno a estas situaciones que se venían realizando en todo el país. Y obviamente los alcaldes que no querían que se les coarte esta libertad que supuestamente tenían para contratar excesivamente personal, pues protestaron con falencias, con mentiras, en el sentido de que se les va a recortar recursos, situación que no fue así. Es más, nosotros dentro del Pleno de la Asamblea consideramos que los GATS parroquiales no deberían ingresar dentro de esta propuesta, así se ha excluido, pero sí que los municipios del Ecuador se centren a dotar de agua potable, dotar de alcantarillado, que las obras ojalá sean en administración directa y no se permita que los dineros que ingresen se despilfarren como venía ocurriendo en la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados del país. Esto obviamente ha provocado de que ciertos alcaldes honestos en verdad consideren de que es una necesidad,
no así quienes estaban acostumbrados a despilfarrar los recursos que provienen del Estado en festividades, en fiestas, en farras, en contratación excesiva de personal, en campañas políticas anticipadas, situación que hoy por hoy tendrán que justificar ante la Contraloría y ante obviamente sus mismos cuerpos fiscalizadores, que son los concejales o los alcaldes, en el caso de los como consejeros de los gobiernos provinciales, para que justifiquen esta norma que ha sido aceptada por el pueblo ecuatoriano a través obviamente de la Asamblea Nacional y de la cual he sido parte en esta reforma y hoy ley económica urgente que ha presentado el Ejecutivo. Votó a favor, ¿no? Así es. Ya está en vigencia la ley. Así es. También en vigencia. Bueno, la ley esta de la que estamos hablando, amigos, generó un fuerte debate en todo el país que provino, principalmente de varios alcaldes, también de prefectos, que aseguraron que se verán afectados por una nueva fórmula con la que los GATS deberán repartir sus presupuestos, es decir, un 70% para inversión y nada más, solamente el 30% para gasto corriente. Puntualmente desde sectores que llevan adelante y son beneficiarios de proyectos sociales, culturales, deportivos y de salud, hubo también reclamos. En este sentido le hago la consulta, abogado Jarrín. ¿Existe el riesgo de que ocurra aquello, la afectación en estas áreas sociales, en los cantones, provincias o parroquias? Absolutamente para nada. Simplemente que se verán coartados en gastar los recursos en actividades que no sean inversión. La ciudadanía lo que requiere son veredas, alcantarillados, servicios de agua potable y obras de inversión social, que se adecenten las áreas verdes. Los alcaldes no pueden estar solamente esperando recursos extras, como por ejemplo en la Amazonía tenemos la ventaja de la ley amazónica, de la CTA, de recursos extras para poder hacer obra, y el resto simplemente contratar a sus panas, contratar excesivamente gente que no tenga que hacer en los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora podrán seguir haciendo unas fiestas normales, ¿no es cierto? Festividades, no se va en contra de la cultura, bajo ningún punto de vista se va en contra de la cultura. Simplemente si quieren seguir haciendo fiestas excesivas, contratando, tendrán que gastar de su bolsillo y no, obviamente, los dineros que son sagrados del pueblo ecuatoriano y que deben administrar con responsabilidad a favor de los ciudadanos. En este sentido no hay ningún tipo de afectación, simplemente se les pone una regla. Y por ejemplo en Morona, Santiago, fiestas que, como le escuchábamos al prefecto de Morona, Santiago, esta vez vamos a gastar solo $500,000 por una fiesta provincial. Con ese $500,000 se puede hacer muchas obras en comunidades, en barrios que a veces necesitan los servicios básicos, y que se hagan fiestas modestas, fiestas que estén acordes a la realidad, y no simplemente se despilfarre en farras, en fiestas, en programas que obviamente ni siquiera se da trabajo a artistas o a músicos del lugar, sino que se trae a artistas de otras provincias o de fuera del país, afectando obviamente los intereses económicos del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, mi estimado Miguel, no va a haber ningún tipo de retroceso, más bien esto ha merecido el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano. A ver, hace momentos habló de que esta reforma al COTAD no incluiría a las parroquias. ¿Cómo mismo? A ver, puntualice. Entonces, se pone el límite de el 30% para gasto corriente para prefecturas, municipios, pero también a las juntas parroquiales, ¿o no? Bueno, a los GATS parroquiales, por su composición, dentro de este proyecto de ley y hoy ley de la República, se les ha excluido precisamente por los recursos que ellos no tienen
como sí lo tienen los GATS cantonales y los GATS provinciales. A ellos se les ha excluido de este particular. Ajá, Pero, vale esa puntualización. Así es. Porque ellos también son GATS, ¿no? Así es. Son GATS los más pequeños y con presupuestos bastante pequeños, ¿no? Pequeños, así es. En otras palabras, ellos no están obligados a invertir el 70% en obra pública. Están excluidos. Están excluidos. Sí. Vale esa aclaración porque acá se me fue el número, pero hay muchísimos gobiernos o juntas parroquiales en la provincia. Bueno, entonces, volviendo al diálogo con el abogado Edwin Jarrín, la UNE ya fue de las primeras organizaciones en presentar una demanda de inconstitucionalidad a esta ley reformada. La organización, me estoy refiriendo a la Unión Nacional de Educadores, señaló que lo que realmente hace la ley es reclasificar las partidas 71 y 78 referidas a pagos de personal y programas sociales como gasto corriente, lo que pondría en riesgo a más de 35,000 estudiantes de los 111 planteles de educación municipal a nivel nacional. Asimismo, bueno, esto dice de la UNE, ¿no? Asimismo, desde sectores políticos, ciudadanos, en esta semana se señaló que se trataría de una vulneración a la autonomía de los gobiernos locales. Entonces, abogado Jarrín, ¿existe el riesgo de que la Corte Constitucional bloquee esta reforma? Bueno, eso hemos analizado dentro del Pleno con los compañeros de la bancada de ADN y precisamente hemos querido evitar que la Corte Constitucional nuevamente meta mano. Y hemos determinado, al no haber ningún tipo de vulneración, hablemos así, no hay el recorte de un solo dólar. Simplemente se les ha dicho, señores alcaldes, señores prefectos, vamos a crear una reforma presentada por el presidente Noboa para que ustedes el 70% inviertan en obras efectivas a favor del pueblo ecuatoriano y el 30% en gastos corrientes. Otra cosa fuera de que se diga muy bien de los, por decir un rubro, de los 30 millones que recibe el municipio de Morona, le vamos a dar solamente la mitad. Eso fuera una vulneración. Aquí los mismos recursos que han venido realizando, que han venido recibiendo, lo van a recibir, la misma simplemente con una orientación positiva que el pueblo ecuatoriano ha dispuesto por medio de la Asamblea Nacional. Ajá, bien, amigos, esta es la entrevista del día. Muchas gracias a quienes están colocando sus comentarios en la caja de comentarios de esta transmisión, sus opiniones, su reacción al tema que estamos tratando. Bueno, en los municipios, abogado Jarrín, hay una gran cantidad de funcionarios contratados a través de los proyectos denominados de inversión. Pregunto sobre esto, ¿qué más decir sobre aquello? ¿No piensa que de pronto se registrarán despidos, gente que se quede sin una plaza laboral después de haber aprobado esta reforma al COTAD? Verá, bajo ningún punto de vista, yo personalmente puedo estar en contra de un trabajo lícito de los ciudadanos ecuatorianos, pero sí en contra de que un alcalde, aprovechando la supuesta autonomía financiera y administrativa, pues contrate personal excesivo, contrate a sus compadres, contrate a sus panas, contrate a gente que no va a contribuir directamente en beneficio de la localidad. Recordemos, esto ya lo hizo León Febres Cordero cuando transformó Guayaquil, gracias a su capacidad, y votó más de 4,000 pipones, que se llamaban, que habían gente que ni siquiera asistía al municipio de Guayaquil, que habían sabido vivir en Miami, recuerda usted. Pero él obviamente limpió y transformó, aplicando este procedimiento más o menos 70-30, incluso más, con obras directas. ¿Cómo usted puede entender
que los parques, por decir de Macas, estén descuidados, habiendo tanto personal dentro de la municipalidad. Y eso ocurre a nivel nacional. Incluso en Quito, donde yo estoy ahora transitoriamente, parques abandonados, parques descuidados y con tanto piponazgo dentro del municipio y que sean incapaces de arreglar. No pueden todos estar en oficina, simplemente esperando que venga la remuneración para el mes para ganar su remuneración. Eso es el colmo. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano no quiere. Y ventajosamente, pues hoy por hoy, si usted revisa la aceptabilidad de este proyecto de ley, la mayoría de ecuatorianos dan un respaldo total, porque no es algo inherente a la corrupción. Esto no va en contra de la población de una jurisdicción, sino que efectivamente va a favor de que se haga más obra pública, de que ojalá esos barrios que no tienen alcantarillado, que no tienen veredas, esas comunidades jurisdiccionales, rurales, que no tengan vialidad, los GATS en esta ocasión tengan que obligadamente hacerlo y ejecutarla conforme esta disposición. Bueno, con un poco más de detalle ya con esta reforma, abogado Jarrín, ¿qué sucederá entonces con los GATS municipales y provinciales? Hago énfasis de que esta reforma no incluye la limitación del gasto corriente a los GATS parroquiales, pero sí a los provinciales y municipales. Entonces, ¿qué va a pasar en estos GATS provinciales y municipales que no alcancen la nueva regla establecida? ¿Se aplicará una especie de castigo? Pues revisando información se señala que recibirán la asignación mínima prioritaria prevista en el artículo 271 de la Constitución, es decir, el 15% de ingresos permanentes y el 5% de los no permanentes. Se producirá un recorte del 6 y del 5% respectivamente. ¿Es así o qué más comentar al respecto de esta reforma? Bueno, esta reforma no es inmediata. Va a haber un proceso donde, por ejemplo, en el 2026, no es que tendrán que aplicarle ya el 70-30. Hay, como decir, una escala para que en el 2026 lo hagan con un 60-65%, en el 2027 un 65% y por fin en el 2028 apliquen el 70%. Tendrán que irlo haciendo paulatinamente. No se puede perjudicar a quienes, por ejemplo, utilizando los recursos de los GATS, estén contratando, por ejemplo, excesivamente a personal innecesario, ¿no? Sabemos que todo trabajo es lícito, que todo trabajo es positivo, que todos tenemos el derecho a una remuneración, pero no se puede permitir que con este cuento de una supuesta autonomía puedan gastar excesivamente en gastos innecesarios cuando la prioridad es dotar de los servicios básicos para la ciudadanía de esa respectiva jurisdicción. Bueno, y haciendo un paréntesis, señoras y señores, se conoció que la Contraloría General del Estado elaboró entre el 1 de enero del año 2024 y el 13 de febrero de este año un total de 206 informes con indicios de responsabilidad penal contra prefecturas, municipios y también gobiernos parroquiales. Esto por presuntas irregularidades en la contratación pública, ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios, entre otros procesos. Repito el número, 206 informes con indicios de responsabilidad. Más allá de condicionar al gasto corriente, esta reforma ¿estableció algún otro mecanismo de control al uso del erario público? Bueno, ustedes conocen de que es la Contraloría quien determinará, pero siendo honestos, la Contraloría
siempre ha quedado debiendo al pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos buscando, vía reglamento, un mecanismo más apropiado para que se cumpla este particular. Se entiende que tienen que ser el cuerpo edilicio, sus concejales, los que tendrían que fiscalizar y determinar este particular. Pero lamentablemente los concejales también siempre son parte de una trocha, parte de un acuerdo, y generalmente ellos no son los que denuncian, sino son valientes periodistas, valientes ciudadanos, los que denuncian de pronto un sobreprecio o supuestamente un acto de corrupción. En este sentido, pues vamos a estar vigilantes de que sea la Contraloría en las auditorías respectivas los que determinen el cumplimiento o no de este tipo de obligaciones que hoy por hoy tienen los GATS provinciales y cantonales del Ecuador. Incluso desde la Asamblea deberían buscar un mecanismo para que las Contralorías rompan ese hermetismo, no dan información así de llano. Cuando la prensa vamos buscando información, dicen no tenemos autorización para hablar y están puestos una mordaza. Entonces no sabe qué mismo están fiscalizando, qué mismo está pasando en los gobiernos provinciales o municipios. Todo es un secretismo y sin embargo decimos que estamos en un país de libre expresión, de libertad de prensa, pero no es tanto así. Entonces debería transparentarse la información, ¿no? Vamos concluyendo esta primera parte, señor asambleísta. Atención a la ciudadanía. 16 años después de aprobado el COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, volvió a agitar el debate político en Ecuador y ha sido aprobada una reforma que además ya ingresó al registro oficial, ¿sí? Antes de pasar a otro tema, ¿algo que agregar sobre este tema de la reforma del COTAD? Bueno, decirles a los ecuatorianos que no se dejen sorprender con falencias, con mentiras. Varios alcaldes, fundamentalmente los de la capital y de otros lugares, pretendieron con falsedades levantar al pueblo ecuatoriano para manifestaciones y marchas, situaciones que no les funcionó. Yo pido a la ciudadanía de Macas, de cada uno de los cantones, que comprendan este particular. Ustedes, como ciudadanos de territorio, son los que más sufren las consecuencias cuando ciertos alcaldes aprovechan su oportunidad para enriquecerse, ciertos prefectos aprovechan esta situación para ser los nuevos millonarios de la jurisdicción o para simplemente fugarse de su ciudad o de su provincia. Lo que queremos simplemente que los recursos que el gobierno nacional dote a cada uno de los GATS sean utilizados 100% en obra efectiva, aunque eso también es una posibilidad cierta, pero lamentablemente la corrupción está enquistada en la mayoría de los alcaldes. No digo todos, existe también gente honesta, pero las dádivas, los diezmos, eso también tenemos que tratar de evitar, porque en toda obra que hacen está, como decir, oficializada un porcentaje a favor de la corrupción, y eso es lo que en el fondo queremos frenar, que los recursos que ingresen para tal o cual determinada obra se lo haga 100% de una manera transparente en beneficio de los ciudadanos de las respectivas jurisdicciones del pueblo ecuatoriano. Y atención, antes de continuar con la entrevista del día, esta recomendación para ustedes. Camello.es, amigos y amigas, es la plataforma del empleo, plataforma que va tomando mucha fuerza en Internet en este año 2026. Es ideal para los emprendimientos, las empresas e instituciones que requieren contratar personal y, lógicamente, es el sitio ideal para quienes buscan trabajo. ¿Tiene usted una vacante en su empresa? Le invitamos a anunciar en Camello.es. Volviendo con la entrevista del día, señor asambleísta, ayer jueves 26 de febrero
Sí, ayer nomás. Con las justas, con 77 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó la denominada reforma para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, que generó posiciones divididas en sectores ambientalistas y mineros. Conocemos que usted también votó a favor de esta ley o de esta reforma. Desde su perspectiva, abogado Jarrín, ¿cuáles son los alcances del mismo y qué decir sobre este proyecto de ley? Bueno, en algún troll de acá de la provincia, de aquellos medios informales que no tienen la valentía, como expresa Temorona Santiago u otros, de hacer este tipo de periodismo imparcial, expedito, habían sacado una noticia de que el asambleísta Jarrín supuestamente estaría, como decir, a favor de la minería. Yo he sido claro y he dicho en mis discursos públicos en el Pleno que estoy en contra de la minería legal y mucho más en contra de la minería ilegal. Pero fue en el gobierno de Correa que la provincia de Morona Santiago se adjudicaron concesiones mineras y misericordias. ¿Sabía usted, Miguel, que aproximadamente el 67% de los territorios de Morona Santiago están concesionados en la época del correísmo? A ver, 67%. Así es, el 67%. O sea, mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad. Hay concesiones que no están ejecutadas todavía, pero todo está repartido. Y la mayoría de territorios, de ríos, de Morona Santiago y de la Amazonía están repartidos a concesiones que ni siquiera son ecuatorianas, son extranjeras, y que se viene contaminando misericordiamente nuestros ríos. Usted ha visto cuál ha sido mi accionar cuando nos dañaron el río Upano con una hidroeléctrica. Yo he sido frontal. Bueno, ese tema es debatible, ¿no? Porque ahí hay lo natural. Sí. Claro. Eso podemos explicar y justificar. El volcán Sangay, cientos de años ha estado erupcionando y jamás había pasado. Lo que pasa es que al río le represaron más arriba, 40 kilómetros del puente, y ya no tiene esa fuerza natural para esparcir esa lava volcánica que baja por el río Volcán. Claro, para no perder la perspectiva de la entrevista. Ahora, si usted no está de acuerdo con la minería, entonces, ¿por qué votó en forma positiva para la reforma de esta ley? Simplemente lo que se ha hecho es reglamentarlo. O sea, como decir, está este rato la minería legal, como por ejemplo en Gualaquiza, en Zamora, acá en Limón, en San Juan Bosco, que hay ciertas concesiones dadas, pero también la minería ilegal. Había que reglamentar porque la minería ilegal no va a pedir permiso, van a seguir. Usted ha visto cómo el gobierno del presidente Noboa viene combatiendo y viene tratando de despejar cientos de puntos donde la minería ilegal está tomada, la delincuencia organizada está tomada de la minería ilegal. Y simplemente se reglamentó. Pero yo he sido claro, el día de ayer he dicho, no estoy en contra. Lo que se pretendió hacer por medio del gobierno es reglamentar, pero también limitar los recursos para la Amazonía. Y había un artículo 9, un artículo 10 y fundamentalmente el artículo 29 que pretendía suprimir ciertos ingresos que recibía la Amazonía, un superávit de los fondos mineros y eléctricos a favor del fondo amazónico, situación que nos hemos opuesto. En mi discurso el día de ayer hice notar que estaba a favor de reglamentar, de dictar una ley minera, porque ya el mal mayor ya se realizó en la época del correísmo
Y hoy por hoy es la oportunidad para reglamentar, y las nuevas concesiones deben hacerse con estudios serios, con responsabilidades, y no como ha venido ocurriendo en gobiernos anteriores, que se venían dando a sus panas. Recordemos esta misma hidroeléctrica, Hidro Normandía, el Hidro Abanico, se dio a favor de un exministro de Energías, quienes de una manera, aprovechando la situación, se hicieron adjudicar este tipo de concesiones. Lo que queremos aquí, que estas consultas que deben haber en territorio, estas consultas previas, deben ser una realidad y no simplemente con 4 dirigentes dándoles unos 4 reales tengan que darse supuestas concesiones a favor de concesiones mineras. En este sentido, lo que hemos hecho es reglamentar. Como alguien decía ayer en la asamblea, el daño mayor ya se realizó. Lo que nosotros vamos es a reglamentar para que las licencias ambientales, sí. Hoy mismo, Miguel, recordemos lo que ocurrió aquí hace aproximadamente 3 meses en el río Abanico. De eso vamos a hablar, señor asambleísta. Justamente para proyectos estratégicos de gran escala se permitiría tramitar permisos por fases. Esto habilita el inicio de trabajos preliminares mientras se aprueban otros componentes, reduciendo tiempos muertos en inversiones millonarias. Ahora, los cuestionamientos de sectores ciudadanos como la CONAIE y demás organizaciones sociales denunciaron que con esta ley se cambia la licencia ambiental por una autorización ambiental para los proyectos mineros. ¿Es así? ¿No va esto a desembocar en un mayor incremento de concesiones? No es así. Efectivamente, dentro del artículo 9 de este proyecto de ley se hablaba de este tipo de situaciones. Esa fue la observación que yo hice el día de ayer, porque no estaba de acuerdo de que se facilite la concesión de las licencias ambientales para una concesión minera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del caso del río Abanico, donde no tienen la licencia ambiental y habían estado realizando estos trabajos. Ajá. ¿No es cierto? Y fue gracias a la falta de esa licencia ambiental que se suspendió, y hoy por hoy he pedido personalmente como asambleísta de que esa concesión minera se suspenda definitivamente porque está junto al río Abanico. Y la Constitución es clara de que no se puede el gobierno o el Estado dar una concesión minera junto a fuentes hídricas. No, bajo ningún concepto es eso. Sí hay una disposición que habla de que hay un tiempo para que el gobierno pueda conceder por intermedio del ministerio respectivo esta licencia ambiental, pero también hay el control, ¿no es cierto?, el control ciudadano, el control de legalidad para que cumpla este requisito. Sin embargo, lo que queremos es de que no exista tanta traba a los nacionales. Yo, Miguel, personalmente, no estoy en contra de que la gente trabaje, pero que lo haga de una manera legal. Yo, si fuera por mí, otorgar una concesión minera, una licencia ambiental, no lo daría, porque no estoy a favor de que se contamine el medio ambiente, de que se corten nuestros árboles, pero eso es una realidad que Morona Santiago, que la Amazonía está viviendo, y hay que reglamentar. ¿Qué se queja la gente? Hace una petición para pedir una concesión minera, dice, bueno, yo soy dueño de esta finca y he descubierto que en mi terreno hay oro. Quiero hacer un pedido de concesión y me la niegan. Las concesiones mineras no pueden estar solamente para compañías transnacionales o extranjeras, tiene que estar para la gente de la jurisdicción. Ciertamente el concesionario minero ubicado en el área del río Abanico, principal fuente, amigos, del líquido vital de la ciudad de Macas, a él le hace falta la licencia ambiental
la cual no fue otorgada durante varios años y que de alguna manera era, por así decirlo, el candado que protegía esa zona, y por eso mismo las autoridades pudieron, con base legal, impedir que se siga trabajando ahí con esas maquinarias a pocos metros del río. Entonces pregunto, ahora el titular de esta concesión, con esta reforma, no tendrá un argumento legal para ampararse y decir, bueno, no me den la licencia ambiental, pero denme ya este documento, un permiso legal, y se acabó. Bueno, hablando del río Abanico, es un atentado contra la salud de la capital de Morona, Santiago, y uno de los requerimientos que vengo haciendo como asambleísta es precisamente la suspensión definitiva de esa concesión, porque no puede estar, primeramente, dentro de fuentes hídricas. Eso está prohibido por la ley, por la Constitución. No puede estar, ¿no? Y obviamente nosotros nos opondremos 100% para que esa licencia ambiental, específicamente en el río Abanico, sea una realidad a favor del concesionario. Eso sería una afrenta, un atentado, no solamente para Macas. Recordemos que del río Abanico se recauda el agua para varias parroquias, varias comunidades, y por lo tanto, pues, el permitir de que ese particular se dé va a afectar 100% a la ciudadanía, no solamente de Macas, del Cantón Morona, sino también de la provincia de Morona, Santiago. Correcto, señoras y señores, continuamos con la entrevista del día. Está con nosotros esta mañana el abogado Edwin Jarrín Rivadeneira, asambleísta por la provincia de Morona, Santiago. Correcto. Tenemos un pequeño inconveniente con el audio de esta entrevista, pues bueno, nos quedamos con un solo micrófono activado. En todo caso, estamos hablando de la reforma a la ley minera que se aprobó ya el día de ayer, y esto ha generado preocupación especialmente en los sectores ambientalistas de qué es lo que va a pasar con nuestros territorios. El asambleísta acaba de decir que más del 70% de nuestro territorio estaría concesionado para proyectos mineros. ¿Y qué va a pasar entonces al futuro con estas reformas, abogado? Simplemente lo que se ha hecho es reglamentar con el propósito de que no se siga entregando estas concesiones de una manera inmisericordia a compañías o concesiones extranjeras. Le cuento de que la gente quiere trabajar. La gente quiere trabajar. Recuerdo un día que se me acerca un ciudadano del Cantón San Juan Bosco y me dice: doctor Jarrín, ¿es verdad lo que usted dice en el pleno de la asamblea? Los mineros contaminamos el medio ambiente. Y me decía él: yo soy minero y lo que usted dice es verdad. Contaminamos los ríos, contaminamos el medio ambiente porque tenemos que poner mercurio y otros químicos para sacar el oro. Pero le cuento, dice, yo estoy dentro, no le voy a decir el lugar, dice, yo estoy en un punto con una máquina. Él me hablaba de que tenía una retroexcavadora y dice: nosotros sacamos el material, pero las mujeres shuar de esa comunidad, dice, vienen y meten la batea y sacan a veces medio gramo, a veces hasta 1 gramo. Y me preguntaba: ¿sabe a cómo vale 1 gramo de oro? Me decía en ese entonces. Hoy sé que está casi al doble, pero decía $80. Las mujeres, sí, vienen, meten. Por eso esa gente a nosotros nos respalda. Por ejemplo, en este caso, yo le animaría a este ciudadano que me habló esa vez
recuerdo que era uno de apellido Pacheco, que haga su solicitud, que legalice su concesión y que cumpla no solamente con el pago de impuestos, sino también con las observaciones ambientales para evitar la contaminación del medio ambiente y sobre todo los ríos. Lamentablemente, los mineros no van donde quieren, donde pueden, sino donde quieren. Y fundamentalmente van a orillas de los ríos y contaminan el medio ambiente, eliminan los peces y obviamente corre un gran riesgo la salud de la ciudadanía porque muchos se bañan, muchos toman esa agua y puede ocasionar nefastas consecuencias en la salud de los ciudadanos. En este sentido, pues, con ciudadanos de Morona Santiago, de la Amazonía del Ecuador, esta ley minera, de la cual obviamente y con frontalidad tengo que decirla, la he respaldado, pero con la observación que ustedes vieron que la realicé en el Pleno de la Asamblea. Yo no podía respaldar con ese artículo 29 que afectaba los intereses de los amazónicos, que afectaba los intereses de los GATS provinciales, cantonales y parroquiales de la Amazonía. Y hemos dicho sí, vamos a reglamentar, pero con esa excepción que ustedes vieron que el día de ayer lo hice de una manera frontal para que efectivamente se respete estos recursos que son el resultado de una compensación que se hace a favor de nuestros pueblos. Recordemos que la energía eléctrica que tiene el pueblo ecuatoriano mayormente sale de la Amazonía y por justicia, pues esas regalías, esos recursos deben aplicarse para el fondo común que recibe la Amazonía acá por medio de la CTA. En este proyecto o en el debate del día de ayer, señor asambleísta y amigos que nos están siguiendo esta transmisión, hubo efectivamente un artículo que fue cuestionado. Este tenía que ver con la entrega del 30% de las regalías petroleras para la región amazónica. ¿Qué otros detalles sobre el debate antes de la aprobación nos puede informar al respecto? ¿Fue retirado entonces finalmente ese artículo? Fue retirado, es más, votamos en contra, yo voté en contra de ese artículo, precisamente el artículo 29, porque atentaba a los intereses de la Amazonía. Ahí están las evidencias. Es más, dentro de mi exposición manifesté que estaba a favor de la propuesta que hizo el asambleísta de la SUAY y el asambleísta Becerra, que efectivamente ese artículo sea eliminado dentro de este proyecto de ley. Yo hice dos observaciones más en lo referente a las licencias ambientales y también en la aprobación de los proyectos que no sean por intermedio de un filtro que hablaba el proyecto, por intermedio del ministerio respectivo. Se hablaba de que cualquier proyecto tenga que primeramente ser aprobado por el ministerio respectivo antes de pasar, por ejemplo, a un proyecto de la CTA, situación que mereció mi impugnación, mi observación, toda vez que lamentablemente en la CTA se ha denunciado vacunas, se ha denunciado que supuestamente los funcionarios que están ahí exigen orientar los contratos hacia determinados contratistas o que den ciertas dádivas y ciertos recursos. Peor si va a existir otro filtro más. Eso les hice notar de que no convenía porque lamentablemente la corrupción de mandos medios, que todavía sigue siendo una realidad y que el presidente Noboa viene tratando de combatir la corrupción, venga de donde venga. Hemos visto el tema de la Agencia Nacional de Tránsito, a pesar de que estaba alguien que supuestamente mereció la confianza del señor presidente, hoy por hoy está preso, precisamente por actos de corrupción que se han continuado realizando. Es por eso
que en la Agencia Nacional del Tránsito siguen suspendidos en una auditoría que se tendrá que dilucidar a los autores, cómplices y encubridores de actos de corrupción. Perfecto, amigos, vamos concluyendo en otro detalle sobre esta reforma a la ley minera. Por ejemplo, en cuanto a la presencia de Fuerzas Armadas, se autoriza la presencia de militares, sobre todo en zonas mineras, en las que haya presencia de grupos criminales. Y respecto a la minería en Galápagos, la normativa autoriza la extracción de material árido y pétreo y prohíbe la minería a gran escala. Su opinión sobre aquello, o alguna información que puede estar quedando pendiente por ampliar y profundizar. El asambleísta de apellido Aguas, que es un asambleísta que siempre dice, como yo, cuando intervengo en el Pleno, soy de Morona, Santiago, con mucho orgullo, él habla de que es de Galápagos, efectivamente denunció esta particularidad, sobre todo el tema de que de acá del continente puede ingresar material pétreo con bacterias, con microorganismos que vayan a contaminar las Islas Galápagos. Recordemos que las Islas Galápagos es una región especial, al igual que la Amazonía. Según el artículo 250 de la Constitución, se habla que la región amazónica y las Islas Galápagos es una región especial y que el Estado debería observar y dar un tratamiento especial. Lamentablemente eso no se ha venido cumpliendo por los gobiernos. El señor presidente Noboa ha venido respetando. Recordemos que otros presidentes decían, voy a coger prestados 70 millones, 100 millones del Fondo Amazónico, y jamás devolvían. Hoy por hoy esos dineros son sagrados y deben revertirse en obras a favor de la Amazonía. En este sentido, pues, debo decir de que jamás vamos a estar a favor de que se atente contra las Islas Galápagos, que es un patrimonio no solamente del pueblo ecuatoriano, sino de la humanidad. Gracias a ellos tenemos un turismo formidable y eso es lo que también se pretende acá en la Amazonía, fomentar el tema turístico. Dentro de ello tenemos varios proyectos que posteriormente vamos a enunciar, ojalá precisamente por este medio, cuáles son las estrategias que tenemos en la Asamblea para fomentar el turismo en Morona, Santiago y en la Amazonía. En este sentido le tengo que ser claro, mi estimado Miguel, no existe ningún tipo de argucias ni cosas negativas de que las Fuerzas Armadas estén donde quizás la minería ilegal esté tomada. Es más, hoy por intermedio del señor ministro Reinberg se está combatiendo puntos críticos de minería ilegal donde están apostados gente negativa, gente que no le importa el medio ambiente, que no le importa pagar los impuestos que por ley debería pagar. Legalícense, apliquen las leyes, no se esté en contra de que la gente trabaje, pero que lo hagan de una manera responsable, de una manera legal y no ocasionando el caos, el desorden y la contaminación del medio ambiente de nuestro país. Bueno, queremos agradecer a la ciudadanía que se expresa a través de la caja de comentarios. Por honor al tiempo, vamos a compartir unos pocos, señor asambleísta. Oscar Sánchez opina: está bien evidenciar las concesiones dadas a punta de dedo en la época de la RC, pero si el Estado y el gobierno actual sería responsable, pues todas esas concesiones deben ser revertidas y para eso el Estado y el gobierno tienen todo el poder para hacerlo. Recalco, es opinión del doctor Oscar Sánchez. Evelyn Merchán. Yo quisiera contestarle al doctor Oscar Sánchez, a quien tengo el gusto de conocerle, y sé que es una persona que siempre está en defensa del medio ambiente, una persona que viene defendiendo la naturaleza. Y el agua principalmente. Y el agua fundamentalmente, así como yo lo he hecho, tenemos ese tipo de coincidencia. Así es. Concesiones que
estén junto a riberas de ríos tendrán que ser ubicadas, denunciadas y revertidas. Sí, señor. No solo el río Abanico. No solamente el río Abanico. Sí, porque muchos pueden pensar que solo estamos luchando por lo nuestro de acá, lo más cerca, pero la los demás. Constitución prohíbe concesiones mineras juntos a fuentes de agua, más claro. Y si es que hay una concesión y usted conozca, mi estimado doctor Sánchez, démela a conocer, porque de pronto usted tiene una información precisa en torno a concesiones que deberían ser revertidas y que se dieron irresponsablemente, como repito, en gobiernos anteriores, precisamente en la época del correísmo, en la época de Moreno, en la época de Lazo, deben ser revertidas. Yo por mí, si de mí dependiera, les prometo que jamás aceptara que se contaminen nuestros ríos, como el Jurumbaino, como el Upano, como el Abanico, y en otras jurisdicciones, en otros cantones como el río Bomboiza, pero da pena ver cómo esos ríos que antes eran límpidos, cristalinos, hoy por hoy son prácticamente un desastre ocasionado por la minería legal y por la minería más fundamentalmente ilegal. A ver, ¿qué dice textualmente y qué artículo dice que deben ser revertidas las concesiones mineras que están cerca de los ríos en esta ley reformada últimamente? Bueno, primeramente eso es una disposición constitucional. En el artículo 62 precisamente se habla de la reversión de concesiones mineras, primeramente que no se puede otorgar concesiones mineras en fuentes hídricas, así, o en riachuelos que desemboquen en ríos, por ejemplo. Prácticamente es un atentado a la salud de los ciudadanos de la jurisdicción, pero fundamentalmente también el exterminio de peces y de especies de los riachuelos, de los ríos, porque generalmente los mineros utilizan químicos fuertes como el mercurio y otros precisamente para sacar su producción minera. En ese sentido, pues nosotros estamos conscientes y tengan la certeza, doctor Sánchez y ciudadanos que me escuchan, si en su jurisdicción, en su parroquia, ustedes tienen un río en la que se haya otorgado una concesión minera y estén contaminando, denúncienlo. Y si quieren, háganlo por medio de mí, diríjanse como asambleísta, que gracias al respaldo de ustedes soy, y yo seré el portavoz arriba para denunciar y para frenar este tipo de amenazas que afrentan en contra de la naturaleza y del medio ambiente del pueblo ecuatoriano. Evelyn Merchan escribe: saludos y éxitos, doctor Edwin Jarrín, en su arduo trabajo por el bienestar de la provincia Morona Santiago. Muchas gracias, Evelyn. Wilson Monar comenta: objetivo de la reforma, reducir el gasto burocrático y priorizar la inversión en obras públicas. Este criterio va por el primer tema que abordamos. El tema anterior, sí. El tema anterior. Gracias. Carlos Paín Jimpiquit hace esta consulta. Asambleísta: muchos municipios pequeños en Morona Santiago dependen casi al 100% de las transferencias del Estado y tienen nóminas pesadas. Entiendo que es exceso de personal lo que está diciendo. ¿Cómo van a sobrevivir estos municipios si la ley les obliga a cortar el gasto administrativo de golpe? ¿Se ha calculado cuántos empleos locales podrían perderse por esta reforma? Le lanzo esta pregunta y esta consulta. ¿Cómo se llama? Carlos Paín Jimpiquit. Carlos Paín. Ya expliqué anteriormente de que los GATS parroquiales están excluidos primeramente, ¿no? Pero sí los GATS cantonales tienen que contratar. Aquí no se va a afectar a los empleados de planta, ¿no es cierto? Por ejemplo, un director financiero, un procurador síndico, un director administrativo, talento humano deberá haber, pero ya no podrán hacerlo de una manera excesiva. Simplemente lo que venían haciendo los alcaldes en el Ecuador es: para garantizar mi reelección,
utilizo el recurso con mi supuesta autonomía y contrato exceso de personal, aunque no esté haciendo nada o simplemente esté acompañando. Eso ya no podrán hacer. Ya no podrán gastar excesivamente en fiestas. Si quieren hacer fiestas, sí, que lo hagan, pero con su platita, ¿no es cierto? Y eso obviamente ha recibido el respaldo de la mayoría del pueblo ecuatoriano, aunque varios alcaldes vean que se les ha cortado su tetita y su mecanismo que tenían para sacar sus diezmos, sus contratos y despilfarrar irresponsablemente los recursos del pueblo ecuatoriano. Pablo Lozano pregunta, ¿por qué votó a favor de la ley minera? Le he explicado ya. Si no ha escuchado, señor Lozano, entiendo de que usted no escuchó toda la entrevista y he explicado. Yo estoy en contra de la minería, pero hemos votado para reglamentar, porque el daño mayor ya se hizo en la época del correísmo, de que se concesionó irresponsablemente varios puntos en el Ecuador, fundamentalmente en la Amazonía. Está dividida. Si usted viera, algún momento le voy a indicar, mi estimado Miguel, un mapa de las concesiones que están hechas en Transcutucú, lo que está hecho en Limón, lo que está hecho en Méndez, lo que está hecho en Tihuinza. Sí hemos observado, y es preocupante. Es preocupante. Preocupante. Lo que queremos es reglamentar, que no se dé espacio a la minería ilegal, donde haya delincuentes, donde haya bandas, donde nos contaminen irresponsablemente y no cumplan con la ley. Si quieren que se legalicen, ¿no es cierto?, paguen los impuestos, pero asimismo se comprometan a no ocasionar un impacto ambiental en la jurisdicción. Perfecto. Eso es todo. Roque Marcelo Samaniego comenta, éxitos asambleísta, esperemos que esta ley frene la actividad extractivista en Morona, Santiago. Sam SC manifiesta, sea la minería legal o ilegal, las dos formas destruye el medio ambiente y contamina. En verdad no veo coherencia. César Córdoba consulta, vemos a diario sobrevolar helicópteros en la provincia, a saber, realizando exploraciones para detectar minerales y para posteriormente explotarlos. ¿Conoce usted, señor asambleísta, dice César Córdoba, de quiénes son estas aeronaves? ¿Pertenece al Estado, empresas particulares? ¿Sabe algo? Bueno, no sé si sea nuestro amigo el doctor César Córdoba Santa Cruz o tal vez sea otra persona. No, pues esa información no le puedo dar yo ni ningún ciudadano. Es preocupante, sí, de que estén volando aquí aeronaves, helicópteros, buscando para detectar metales. Pero puede preguntar acá en el aeropuerto, ellos deben coordinar eso, pues no. Seguramente, aquí deberían conocer, se debería pedir. No se puede sobrevolar sin la autorización de la torre de control. Deben tener un plan de vuelos, un plan de contingencia, entiendo, pero alguna vez estaba en un restaurante y se me acercó el doctor Sánchez, Óscar Sánchez, con quien me plazco en tener una amistad, y me dice, señor asambleísta, se han visto, dice, volando aquí, dice, helicópteros, seguramente deben estar tratando, dice, ¿por qué no se impide eso? ¿No? Me decía él, preocupado por ese particular, y efectivamente, ustedes saben lo que es el poder económico, lo que son los poderes de estas compañías mineras, que no les importa, obviamente, les importa un pepino el tema ambiental, simplemente lo que ellos quieren es extraer de donde sea, y obviamente, como repito, yo estoy en contra de esa situación, pero lamentablemente había que poner un freno y había que reglamentar para que no se den este tipo de concesiones irresponsables, estas concesiones inmisericordias que ya se dieron anteriormente y que ellos tratarán de legalizar o ejecutar situaciones que nosotros no estamos a favor. Braulio Jaramillo escribe, hay preocupación por el posible debilitamiento de controles ambientales, riesgos para el agua y territorio y dudas sobre el respeto a la consulta
consulta previa en las comunidades o a las comunidades, lo cual podría generar conflictos sociales. Braulio Jaramillo como que se anticipa un poco a lo que puede suceder luego de aprobado esta reforma. No, él fue concejal. Yo le querría preguntar a él qué hizo para evitar que las concesiones mineras en su tiempo se ejecuten. En las narices de ellos y del alcalde de su tiempo se realizaron concesiones, extracciones, contaminaciones de nuestros ríos. Así es, esa es una realidad. No es que ahora tenga que responderse de estas concesiones, que ya están dadas en su gran mayoría, y esa es la verdad. Yo no le he escuchado a él, por ejemplo, oponerse drásticamente. Claro, muchos utilizaron el tema del río Upano como plataforma para ganar elecciones, pero después lo que hicieron es estar chupando y comiendo con los señores de las hidroeléctricas. Entonces las cosas tienen que decirse con su nombre y uno tiene que hablar con propiedad y dando ejemplo de lo que se dice y no solamente como discurso. Gracias a la ciudadanía que se expresa. Hay alrededor de 150 comentarios, amigos. Saludos a todos y obviamente está libre las preguntas, los criterios en esta transmisión para que lo lean con total libertad todo lo que piensan nuestros amigos. Finalmente, señor asambleísta, sobre estos dos proyectos de ley aprobados recientemente, justo en cuestión de una semana, ¿cuál sería su mensaje a la ciudadanía de la provincia de Morona Santiago? Bueno, mi mensaje a Morona Santiago, a la Amazonía y al Ecuador siempre será el mismo. Como he dicho, siempre estaré para defender los intereses colectivos del pueblo ecuatoriano. Las reformas al COOTAT eran necesarias, conforme se ha explicado. La ley minera que ha venido había que reglamentar. Ya el mayor daño se realizó anteriormente. Lo que hemos querido simplemente es reglamentar, porque esa es una realidad. Y ojalá estas concesiones mineras cumplan con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución. Yo no estoy en contra de que la gente trabaje de una manera honrada y tenga su fuente de ingreso. Obviamente que lo hagan con responsabilidad. Quiero decirle a Morona Santiago de que cualquier situación que ustedes conozcan, por ejemplo, ayer me escribía Alexandra Seminario de Méndez y me mandaba un video del Río Negro. Es fatal. Se me venía a la mente lo que pasó con el río Upano hace años, cuando hicimos marchas de rechazo con un río lodoso. Vamos a investigarlo, mi estimada Alexandra. Gracias por su lucha. Tenga la certeza que investigaremos. Obviamente, mire Miguel, detrás de estas minerías ilegales hay gente peligrosa. Y por eso quiero felicitar públicamente a nuestro gobernador, al señor Intendente General de Policía, que no han escatimado esfuerzos en ir a lugares donde se estén contaminando el medio ambiente, inclusive poniendo en riesgo su propia vida. Lo vienen haciendo y esa es la responsabilidad. Y yo estoy aquí precisamente para dar la cara, siempre con altivez, siempre con dignidad, jamás pensando en intereses personales, sino siempre a favor de los intereses colectivos de Morona Santiago, de la Amazonía y del Ecuador. Bueno, gracias al doctor Edwin Jarrín Rivadeneira, alcalde de la provincia de Morona Santiago, por comparecer a este espacio. Bueno, cuando el caso amerite, volveremos a invitarle, doctor. Siempre será un gusto para mí. Muchas gracias más bien por la invitación. Les comento de que yo estoy yendo y viniendo de la capital. Todos los fines de semana vengo a territorio. Hoy voy a estar en Palora, mañana voy a estar en Huamboya. Anteayer estuve en Pablo VI y de esta manera pues estamos haciendo presencia también en territorio. Pues quiero invitar a los amigos de Palora
que nos acompañen hoy a las 7 de la noche en el Sindicato de Choferes. Vamos a tener una asamblea precisamente para tratar este tipo de puntos críticos que se dan en cada lugar. Será un momento para dialogar, será un momento para que usted exprese personalmente, con mi presencia, cuáles son los puntos críticos que afectan al hermano Cantón Palora mañana en el Cantón Huamboyo. Muchísimas gracias de mi parte. Dios bendiga nuestra provincia. Correcto, la entrevista del día llegó, señoras y señores, gracias a Inmobiliaria Nativa. Compra, vende o renta propiedades con confianza en la Amazonía ecuatoriana. La entrevista que acabamos de emitir la pueden ver en el archivo de Facebook, de YouTube y también en TikTok. Siempre estamos con buenas noticias de información oportuna. Que tengan un extraordinario y bendecido día viernes. Un abrazo. Que Dios bendiga a todos. Atención, un terreno ubicado cerca al terminal terrestre de Macas y el centro de revisión vehicular. Esta es la oportunidad de adquirir una propiedad en la ciudad para establecer tu negocio, empresa o construir tu vivienda. Se trata de un predio de 452 metros cuadrados con ubicación privilegiada. En la zona se cuentan con los servicios básicos, totalmente plano y con documentos en regla. Dirección: Avenida Desiderio Andramuño y Avelino Jaramillo. Estás a punto de tener un terreno en una de las zonas con mayor desarrollo y plusvalía de la localidad. Para más información, comunícate al 099-554-0613, 099-8108-288. Inmobiliaria Nativa. Atención inversionistas, te presentamos una excelente oportunidad en una de las zonas con mayor proyección y plusvalía de Macas. Ubicada estratégicamente en las calles Delfín Aguayo y Cromacio Belín, junto a la Ciudadela de los Trabajadores Municipales y frente a la Escuela Jaime Roldós Aguilera en el barrio Sangay. Un sector urbano consolidado, de fácil acceso y rodeado de viviendas y unidades educativas. Con una amplia área de 1.282 metros cuadrados, este terreno es ideal para desarrollar proyectos residenciales, comerciales o institucionales. Es el lugar perfecto para construir hoy seguridad, ubicación y alta proyección en un solo lugar. Para más información, comunícate al 099-554-0613 o al 099-8108-288. No dejes pasar esta oportunidad. Gran oportunidad de inversión en el corazón de General Proaño. Ponemos a tu alcance 2 terrenos exclusivos en una zona residencial de alta demanda, ubicados en las calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario, ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única.